Siguiendo pues con los temas específicos de adicciones, vamos a hablar de alcohol. El alcohol tristemente, digamos desde lejos como la sustancia o la droga de abuso. Recuerden que el alcohol es una droga, pues nos han hecho un marketing, una publicidad muy grande, que nos separamos que alcohol y drogas y pues siempre pensamos que las drogas son mucho más graves, pues el alcohol también es muy grave, es considerada la primera causa de muerte prevenible en el mundo, o sea, enferma y mata más personas que todas las otras drogas, no porque sea más tóxica, sino porque es más prevalente, o sea, es mucho más consumida y mucho más común. Y ha sido, digamos, la droga de abuso que más ha acompañado como toda la historia de la humanidad, por lo menos toda la historia conocida de la humanidad, ¿cierto? Y hay varias razones. Una de ellas es que se obtiene muy fácil, se obtiene incluso de manera silvestre, ¿cierto? Fermentando de manera silvestre. Usted hace una guapanela y la deja al aire por ahí unos 4 o 5 días, al quinto o sexto día ya tiene producción de alcohol, ¿cierto? Sin hacerle nada especial, ¿cierto? Entonces, lo que hacen las casas, digamos, destiladoras o la industria de los alcoholes es que consiguen sistemas enzimáticos y todo eso, como de destilar y purificar más el alcohol para concentrarlo más y combinarlo con diversos, digamos, saborizantes, edulcorantes, etcétera, para hacerlo más atractivo, como para que entre más suave, y eso es lo que también termina generando, es como mayor adicción y mayor riesgo, ¿cierto? Pero el alcohol se obtiene cualquier hidrato de carbono que se fermente se puede obtener alcohol. Entonces hay alcohol de papa, de yuca, de uva, de anís, de arroz, de bueno, cualquier hidrato de carbono que usted quiera, ¿cierto? De caña, etcétera, ¿sí? Se tiene fermentación aeróbica de hidratos de carbono, destilación de bebidas fermentadas, ¿sí? Es un líquido claro, incoloro, volátil, inflamable, muy hidrosoluble, soluble en cloroformo, éter, 30 veces menos liposoluble que hidrosoluble, gran capacidad de difusión en medio acuoso y lipídico. Eso es muy importante porque es mucho más eh, hidrosoluble que liposoluble, ¿cierto? Pero es tanto hidro como liposoluble, entonces puede atravesar todas las barreras del cuerpo sin excepción, incluida la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. O sea que cuando una mamá toma un trago, el feto toma tres, porque tiene pues un encéfalo mucho más chiquito y mucho más sensible, ¿cierto? Mucho más inmaduro, ¿sí? Eh, Obviamente, digamos, va directamente al encéfalo y una borrachera no es más sino una intoxicación severa aguda con alcohol. El alcohol literalmente, perdón, el encéfalo literalmente, el cerebro literalmente nadando en alcohol. Es una droga psicotropa, pues mire las definiciones de droga que hablábamos ahora, cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo modifica por lo menos una de sus funciones fisiológicas con efecto psicoactivo y que produce placer y se puede autoadministrar. El alcohol tiene todas las anteriores, entonces claramente es una droga de abuso, ¿cierto? Es un depresor del sistema nervioso central, o sea, su efecto principal es que potencia todo este sistema GABA, ácido gamma aminobutírico, ¿cierto? En contraposición contra el glutamato, que es un equilibrio que mantiene el ser humano entre lo excitatorio y lo inhibitorio, pues el alcohol hipertrofia mucho lo inhibitorio, ¿cierto? Y en parte es una de las razones por las que la gente lo consume tanto, y por las que inicialmente desinhibe, porque digamos que irregula o bloquea los centros inhibitorios, o sea, inhibe la inhibición, entonces termina el paciente haciendo una excitación. Sí, y porque tiene un poder entonces ansiolítico, pues como por el sistema GABA, tiene un poder inicialmente hipnótico, de bienestar y refuerzo positivo, entonces el paciente se siente muy bien, pero a largo plazo todo ese sentirse bien lo que hace es una desregulación total de su sistema GABA y entonces ya en sano juicio ya no se soporta la vida ni se soporta a sí mismo porque ya tienes pura excitación, ya no tiene ese equilibrio de gamma glutamato, ya tienes puro glutamato y entonces hay un completo descontrol y ahí es donde la persona se vuelve totalmente dependiente y ya no puede vivir sin eso y quitárselo genera una abstinencia severísima porque precisamente está totalmente irregulado el sistema GABA que la persona puede terminar hasta en un estatus convulsivo, un edema cerebral y muerte por toda esa irregulación cuando hay una suspensión abrupta del alcohol. Por eso una suspensión abrupta del alcohol de un paciente que lleve consumiendo en general más de 15 días seguidos debe ser o muy supervisada médicamente o idealmente hospitalaria, ¿cierto? Eh, Capacidad de crear tolerancia a adicción, porque pues eso pareciera medio obvio, pero hay gente que insiste en que eso no es adictivo, que eso solamente es de gourmets, para el buen vino, la buena comida, pero eso no es cierto. Ingerido de forma aguda produce una activación del circuito de recompensa cerebral, induciendo sensación subjetiva agradable de euforia, desinhibición, sedación, inducción del sueño, que efectos reforzadores positivos relacionados con el aumento de transmisión dopaminérgica, todo lo que venimos hablando, dopaminérgica, pero ya se ha visto que lo que yo les decía, también están las endorfinas, el sistema GABA, de regulación del glutamato, incluso la acetilcolina, etcétera. De hecho, miren como el perfil receptorial que afecta el alcohol en el encéfalo, prácticamente todos los neurotransmisores conocidos los altera el alcohol.
Y ahí se explican los diferentes síntomas de los efectos agudos y de la abstinencia. La NMDA, la sedación, sedación euforia por el GABA, la adrenalina por activación, ansiolíticos y náuseas por la serotoninérgicos, los dopaminérgicos de activación euforia, los opioides de euforia y sensación de bienestar y placer, muscarínico amnesia, adenosina incoordinación, ¿cierto? Y en la abstinencia cuando faltan por toda esa irregulación, entonces hay convulsiones, ansiedad, insomnio, síntomas psicóticos, craving, deseo de consumo, temblores, daño celular, etc. ¿Sí? El alcohol produce una vasodilatación que lleva a la hipotermia, o sea, como que básicamente el alcohol, y es importante que lo observen, es un irritante, o sea, como que produce es proinflamatorio en el sistema que toque. Y si usted tiene un proinflamatorio o un irritante constante en cualquier sistema, termina inicialmente irritándolo, pero termina finalmente, digamos, destruyéndolo o acabándolo. Es de las causas principales de úlcera péptica, sangrado gástrico, de prácticamente en estos 15 años que yo llevo trabajando en adicciones, digamos, mi experiencia y lo que yo he visto es que cualquier sistema que se estudia expuesto crónicamente al alcohol se altera. ¿Por qué? Porque el alcohol, y esa es una de las principales causas, esto es pregunta de examen también, importante para que se lo graben siempre, el efecto neto que hace a nivel celular el alcohol es que daña la fluidez de la membrana y produce rigidez de membrana. Hay un montón de efectos fisiológicos que no me interesa tanto que se los aprendan, pero sí me interesa que se aprendan, que produce rigidez de membrana de las células, tanto en la membrana externa como en la membrana, digamos, de la mitocondria, ¿cierto? Entonces toda la producción de energía y ATP, todo eso lo vuelve nada, ¿sí? ¿En qué célula hace eso el alcohol? En todas las células del cuerpo, en todos los sistemas del cuerpo, ¿cierto? Digamos, en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en el riñón, en la retina, en la piel, en el estómago, en los intestinos, ¿cierto? El sistema que se estudia con lupa expuesto al alcohol crónicamente es el sistema que se ve alterado y dañado, ¿cierto? Finalmente, ¿que se muere un alcohólico de falla multisistémica? ¿Cierto? Y he tenido un montón de casos muy dolorosos. Un paciente que el mismo paciente tiene demencia y ha tenido historia de convulsiones, tiene falla cardíaca, hipertensión, tiene historia de pancreatitis y diabetes, tiene obesidad, tiene sangrado gástrico, tiene sangrado colónico, tiene cáncer gástrico, tiene daño celular, ¿cierto? Entonces, prácticamente todos los sistemas del cuerpo se le alteran y que finalmente termina muerto ¿de qué? De falla multisistémica, ¿cierto? Y eso es absolutamente, digamos, grave y preocupante. Entonces, cualquier sistema expuesto crónicamente al alcohol por el daño de la membrana celular y de la mitocondria, pues termina alterándose y dañándose después expuesto al alcohol. Pero hay unas cosas que son, digamos, más comúnmente observadas, ¿cierto? Entonces, yo me voy a mencionar algunas de las cifras. Irritación de todas las mucosas, trato gastrointestinal, que va desde la irritación, la inflamación, el sangrado, la ulceración hasta el cáncer, tanto en todo el trato gastrointestinal como en la faringe, laringe, ¿cierto? Malnutrición, alcohólico que se respeta es malnutrido, el alcohol como tal interfiere directamente con la absorción de tiamina, indirectamente con la absorción de ácido fólico y vitamina B12 y puede alterar por vía pancreática y todo eso el metabolismo de la glicemia, la gluconeogénesis hepática, daña el hepatocito, produce síndrome de mala absorción, bueno, o sea, mejor dicho, una de las cosas que incluso yo les comparto que me decía algún residente muy preocupado en el seminario de alcohol, decía, profesor, pues esta sustancia porque es legal y porque le hacemos tanta propaganda cuando es tan absolutamente tóxica. Esa es una de las preguntas que todos deberíamos hacernos, ¿cierto? Y deberíamos, digamos, favorecer, como les decía yo ahorita, no solamente no tenemos mucha conciencia de los daños del alcohol, sino que tenemos subculturas pro alcohol todavía, como la enología y el maridaje. En el tema de la sexualidad también se ha tratado de hipertrofiar de manera muy ignorante, pero también muy a veces orquestada por las industrias de producción y venta de licores, que muchas están asociadas a los estados, como pasa en nuestro país. Entonces el mismo estado hasta favorece el consumo de alcohol porque entre más venda, que más rentas tiene. Y ahorita vi en los debates de la gobernación, de la última campaña de gobernación de Antioquia, que estaban súper preocupados que porque algunas de las ventas de la fábrica de licores de Antioquia habían disminuido. Entonces, ¿qué son las rentas departamentales? Qué tristeza, qué desastre y qué doble moral, ¿cierto? Que tengamos harta renta, no importa que la gente se muera de demencia, de cirrosis, de accidentes de tránsito, pues. Entonces, incluso los de los mitos que hay es que aumenta la potencia sexual y eso no es cierto, que el alcohol como es un ansiolítico y es un desinhibidor, la gente a veces con alcohol sí tiene más sexo, pero es una sexualidad de peor calidad y de alto riesgo.
O sea, se tiene sexo, pero con cualquiera y de cualquier manera, y usted después ni siquiera se acuerda qué tipo de sexualidad tuvo, porque no tuvo la suficiente, digamos, lucidez mental o tenía una laguna mental, ¿cierto? Y por el contrario, lo que se ha visto es que disminuye la libido, ¿cierto? Porque disminuye la testosterona y aumenta los estrógenos. Un alcohólico crónico lo que hace es como una estrogenización. O sea, ustedes ven que cambia la distribución del vello, hay ginecomastia, hay disminución de la libido, hay disfunción eréctil, bueno, una estrogenización del organismo. El alcohol de hecho produce disfunción eréctil por tres vías distintas, ¿cierto? Una lo que estamos diciendo, la tumba la testosterona. Dos, por el sistema, digamos, nervioso, porque el alcohol afecta con la absorción de tiamina y otras vitaminas y además es tóxico directo para la mielina, entonces desmieliniza todo el sistema nervioso central y periférico, entonces por el sistema nervioso, ¿cierto? Y tres, por la parte vascular, porque ¿de qué se mueren principalmente los alcohólicos? Por daño cardiovascular, ¿cierto? Entonces termina, digamos, la persona con disfunción eréctil multicausal, ¿cierto? Y súper compleja de tratar y de estabilizar. O sea que este tema con la sexualidad es un mito, para variar, con el alcohol y con las adicciones. En el sistema nervioso periférico, la primera causa de neuropatía periférica en el mundo es de lejos el alcoholismo crónico. Por el alcohol como tal es tóxico directo, ya lo decíamos, con la mielina, por déficit de tiamina, B12, ácido fólico, por malnutrición, por alteraciones en el metabolismo de la glicemia, etcétera, ¿cierto? Compromiso del sistema nervioso central, pues ni hablar. Va desde, digamos, desde el trastorno del sueño leve hasta la demencia. Y la demencia pues no es una gripa, es la atrofia final del binomio encéfalo-mente y está claramente asociado al consumo crónico de alcohol. Pero mientras llega la demencia hay un montón de trastornos mnésicos, pues como lagunas mentales, empezando que es el más común, que a muchos de las personas consumidoras y abusadoras de alcohol les ha dado, ¿cierto? Y en las lagunas mentales, recuerden, ya hay daño cerebral, alucinaciones, celotipia, es muy común la celotipia en alcohol, ¿cierto? Que es como esa idea como de celos obsesivos, o sea, alcohólico que se respete es celoso, que va desde lo sobrevalorado hasta lo francamente delirante. Yo he tenido un montón de pacientes claramente psicóticos en el tema de los celos, ¿sí? Asociados al alcohol. Muchos de estos crímenes pasionales en que por celos mató a la esposa y los tres hijos, qué sé yo, son asociados al alcohol. Y hay una asociación también con cocaína. ¿Qué parte del encéfalo daña el alcohol para que produzca celotipia? Yo llevo 15 años estudiando y no he descubierto todavía cuál. Pero se sabe que esa asociación es clarísima, pues si uno lo ve todo el tiempo. Alcohólico que se respete es celoso, ¿cierto? Puede llegar hasta lo delirante. Trastornos del sueño prácticamente todos la tienen porque hay una disminución de la latencia del sueño, puede haber, digamos, disminución del REM, incluso abolición del REM, que es, digamos, uno de los sueños más profundos y más importantes para la fisiología humana, ¿sí? Y cambios pues como degenerativos también en cerebelo, o sea, la demencia alcohólica clásica es una atrofia frontal y cerebelosa simultánea. La mayoría de las demencias son anteriores o posteriores o basales. El alcohol produce una demencia simultánea anterior y posterior y con el tiempo es una demencia generalizada, ¿sí? Cada vez lo vemos más tristemente. En todo el sistema gastrointestinal, lo decía, desde la inflamación leve, pasando por la úlcera, el sangrado, es de las primeras causas de sangrado gastrointestinal en el mundo, hasta el cáncer, ¿cierto? La presión arterial, la primera causa de falla cardíaca en Occidente, ¿cierto? En embarazadas, el alcohol es la primera causa de retardo mental en Occidente, pues eso es mucho decir, ¿cierto? Retardo mental no es una gripa precisamente, entonces el alcohol está totalmente contraindicado en embarazo y he visto con preocupación a algunos colegas, algunos médicos, incluso algunos ginecólogos. Doctor, yo me puedo tomar unos vinitos que estoy en embarazo y el ginecólogo le dice, sí, es de que no sean muchos. ¿Cómo le puede decir eso a un paciente? O sea, claramente no, ¿cierto? Es altísimo riesgo, como les digo, la mamá se toma un trago y el feto toma 3 o 4. Le va directamente y su encéfalo es totalmente inmaduro, entonces el daño que le puede producir es incalculable. De hecho, es tan severo el daño que hace a nivel neurológico y cerebral que se describió el síndrome de alcoholismo fetal, donde una de las principales características es microcefalia, esa microcefalia es por falta de masa encefálica, ¿cierto? Fisuras palpebrales, hipoplasia, o sea, hay un daño totalmente en toda, digamos, el funcionamiento general del ser humano por el embarazo y también puede ser asociado a abortos además, ¿cierto? Dentro de los riesgos, les voy a recordar cifras que les he venido diciendo todo el rato. Tercera causa de demencia en el mundo, el alcohol, las drogas, la principal carga epidemiológica es por alcohol. Primera causa de falla cardíaca en el mundo, el alcohol. Primera causa de falla hepática, daño hepático, cirrosis hepática y trasplante hepático es el alcohol. Primera causa de pancreatitis aguda y crónica es el alcohol. Está entre las 5 primeras causas de falla renal crónica, ¿cierto? Entre las primeras 3 causas de artrosis, o sea, hasta daño óseo y osteomuscular también es el alcohol, ¿cierto? Daño retinal, ¿cierto?
En gastrointestinal, segunda causa de sangrado gástrico en el mundo, una de las primeras causas de cáncer de todo el sistema gastrointestinal, desde la laringe, el esófago, estómago, intestinos, hasta el ano, pues la boca, la lengua, ¿cierto? En resumen, es una sustancia supremamente tóxica y uno se pregunta por qué la trivializamos tanto, por qué la consumimos tanto y por qué, digamos, llegamos a pensar que no hay como riesgo en su consumo. Dentro de los alcoholes hay diferentes gradaciones, pues desde el alcohol absoluto, que muchos alcohólicos terminan consumiendo, comprando aquí en Antioquia el famoso alcohol Alelí de farmacia, que lo mezclan con agua o con gaseosa, etcétera, absolutamente tóxico. Y los rones, pues que son de las bebidas con más alta graduación, hasta las cervezas que son de como de las de menos, pero finalmente lo que termina haciendo las personas y el alcohólico crónico es consumiendo más de lo mismo. Entonces la cerveza tiene menos cantidad de alcohol, pero el alcohólico le toma 30, entonces como si se tomara 2 botellas de whisky, pues, ¿cierto? Es supremamente tóxico y grave. Y hay de pronto también el mito social de que si es una bebida muy bien destilada, si es un whisky sello azul, entonces eso no hace daño. Eso es absolutamente falso, porque lo que hace daño es el alcohol como tal. Y de hecho, en lo que es que el whisky sello azul, un alcohol incluso más puro, o sea que es incluso más peligroso que una cerveza o que un whisky de calle, pues, ¿cierto? Hay digamos, una forma de buscar los gramos de la ingesta etílica, pero esto es básicamente para investigación y algunos casos como de toxicología, pero realmente pues en clínica no es muy útil, que son los mililitros de la bebida alcohólica por la graduación alcohólica por una variable de 0.8/100, y eso da pues alguna información sobre eso. Dentro de los trastornos inducidos por alcohol, inducidos, o sea, pueden ser generados de cero en pacientes sin factores de riesgo, sin predisposición, o sea, usted puede generarse una demencia. Pues, mejor dicho, si usted nunca tomara alcohol, nunca sabía qué era la palabra demencia, pero tomando alcohol puede generar una demencia. Están casi, pues, más de la mitad de los trastornos mentales: intoxicación con delirium, síndrome de abstinencia con delirium, demencia persistente, síndrome amnésico, trastorno psicótico con delirios, psicótico con alucinaciones, trastornos del ánimo, o sea, depresión, trastornos del espectro bipolar, trastornos de ansiedad. Trastorno de pánico, por ejemplo, es muy común asociado al alcoholismo, disfunción sexual de todo tipo, lo venimos hablando hace tiempo, es algo que tumbe la testosterona y que daña la circulación, y además la inervación pues va a dañar toda la función sexual. Trastorno del sueño, trastornos relacionados con alcohol pues ya de otros tipos, ¿cierto? Se habla pues que puede haber como una heredabilidad, alguna vez se habló pues que había como el gen del alcohol, pero realmente eso se ha revaluado y se sabe que lo que hay es como unos endofenotipos, o sea, como unos rasgos genéticos específicos que pueden predisponer como a mayor posibilidad de adicciones. Acuérdense que las enfermedades son genes y ambiente, entonces hay una predisposición ambiental, pero es el ambiente, la calidad y la cantidad de estímulos y el contexto el que va a determinar qué tanto se desarrollan o no esos genes. Entonces lo que hay es predisposiciones a la impulsividad, a la falta del control de impulsos, el famoso novelty seeking, que es como los pacientes con búsqueda de novedad o adictos a adrenalina. Todas esas personas tienen mayor riesgo de ser adictos, y en un ambiente adverso, o sea, quiero decir, se empiezan a exponer rápidamente a consumos masivos de alcohol. El papá consume alcohol, los tíos consumen alcohol, trabajan en una cantina, qué sé yo, la probabilidad de alcoholismo es total, ¿cierto? Se puede decir que puede ser más frecuente en hombres que mujeres, y sigue siendo todavía, pero las mujeres pues se han desatrasado mucho, pues es una de las formas malentendidas de la liberación femenina, que se han igualado mucho en consumo de alcohol y drogas con hombres. Todavía no es 1 a 1, pues en algunas drogas sí, por ejemplo los psicoestimulantes potentes como anfetaminas y tusi, la relación es prácticamente 1 a 1 entre hombre y mujer, pero en alcohol todavía sigue siendo 3 o 3 a 1 más o menos. En alguna época era 30 a 1, ¿cierto? 30 hombres alcohólicos por una mujer, ahora vamos como en 3 a 1, ¿cierto? Se han desatrasado mucho, tristemente. Y las mujeres les va mucho más mal con el consumo de licor, ¿cierto? Porque tienen, digamos, una destrucción diferente de las grasas y un metabolismo hepático un poquito diferente, que hacen que toleren mucho peor el alcohol. O sea, se pueden intoxicar con dosis más bajas y tener daños severos con dosis más bajas. Intoxicación etílica alcohólica, pues básicamente pues todo lo que decíamos, pues depende de la dosis, va produciendo diferentes síntomas, ¿cierto? Que va como desde como una sedación leve, pasando por una euforia, hasta terminar en una sedación profunda y severa, terminando incluso en el coma y la muerte. O sea, hoy en día, más o menos el 5% de los alcohólicos que llegan a urgencias terminan muriéndose por una intoxicación severa y aguda, ¿cierto? Que eso puede ser despreciable, pero ante la gran cantidad, pues parece poquito, pero no es despreciable lo que quiero decir, porque ante la gran cantidad de alcohólicos que hay en nuestro medio y que llegan a urgencias, eso termina siendo muy importante. O sea,
se mueren por alcohol como tal, sin hablar de otros factores asociados como el síndrome de abstinencia, el delirium tremens, los traumas encefalocranianos, los politraumas, los sangrados gastrointestinales, las arritmias. Un toxicólogo, ellos rotan la mayoría en R3 con nosotros, alguna vez me decía, profesor, el paciente que yo más miedo le tengo en urgencias como toxicólogo es el paciente que llega alcoholizado a urgencias. ¿Cierto? Palabras textuales que me decía ese toxicólogo, decía, profesor, porque es que ese paciente se le chocolotea a uno por cualquier lado y uno no lo ve venir. O sea, el paciente alcohólico se le puede descompensar por cualquier sistema y usted ni siquiera sabe qué pasó, no lo sospecha a veces ni siquiera porque en su misma intoxicación, en su misma laguna mental o en su misma sedación, el paciente ni habla claro, ni sabe claro, ni define bien los dolores, ¿cierto? Y después él me confesó que él estuvo en el equipo que trataron a un paciente que llegó con un aparente abdomen agudo, un dolor abdominal muy severo, y le buscaron de todo, le sospecharon hasta una abstinencia a opiáceos, y lo que terminaron diagnosticando, pero ya fue patológico, el paciente se murió, es que tenía una pancreatitis aguda, ¿cierto? ¿Y quién lo sospecha? ¿Cómo lo sospecha? ¿Quién le da historia clínica a uno? ¿Quién le da incluso respuesta a los síntomas? El examen físico es muy complicado. Uno a veces está ciegas con ellos, pero entonces es una razón de más y es un aprendizaje que yo quiero dejarles en esta clase muy importante, es que no minimicen el paciente con adicciones, el paciente alcohólico que llega intoxicado a urgencias. No le pongan simplemente suerito o simplemente destrocita. Acuérdense que cuando se pone destroza en un paciente con una abstinencia alcohólica o con un alcohólico crónico tiene una gran probabilidad de generarle una encefalopatía de Wernicke o una demencia de Korsakoff, que es como una alteración metabólica aguda encefálica producida por el desbalance pues, de la tiamina, ¿cierto? Por la ausencia de tiamina, digamos, y entonces eso, digamos que altera la utilización de la glucosa por la neurona y puede producir muerte neuronal masiva y rápida, ¿cierto? Daño neuronal importante, ¿cierto? Entonces, simplemente que sean alcohólicos le ponen suerito, otros que ni siquiera lo reciben y el traje lo hace el celador y lo sacan a patadas del servicio de urgencias. Digamos que eso no es lo correcto y eso no es lo que se debe hacer, porque lo que termina pasando es que el paciente pues se muere o se complica en su casa o en las calles y ya no vuelve a un servicio de urgencias porque le da miedo, porque allá lo sacan a patadas, ¿cierto? Entonces el tratamiento básicamente es sintomático, es de seguimiento, pero una recomendación grande es examinar al paciente desnudo, de pies a cabeza, observenle absolutamente todos los sistemas, el paciente puede tener heridas, puede tener traumas, háganle electro, puede tener arritmias, háganle el monitoreo, digamos, de signos vitales, puede estar en una intoxicación severa con depresión o puede tener una disautonomía por abstinencia, ¿cierto? Inmovilícenlo porque fácilmente se puede agitar, entrar en delirium, ¿cierto? Háganle una vigilancia estrecha a la vía respiratoria porque puede entrar en depresión respiratoria, sobre todo por la intoxicación severa, ¿cierto? También son muy comunes y más propensos a infecciones por oportunistas, como neumonías por oportunistas en alcohólicos, ¿sí? El alcohol es la primera causa también de fibrilación auricular también en el mundo, entonces arritmias todas las que ustedes quieran, infartos, falla cardíaca, crisis hipertensivas, ¿cierto? Fallas renales agudas, deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, convulsiones, estatus convulsivo, edema cerebral, muerte, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, hagan la observación al paciente, examínenlo desnudo y no le den de alta de una, obsérvenlo por lo menos 24 48 horas, ¿cierto? Antes de darle de alta, porque si no, realmente el paciente ustedes lo sacan a las 12 horas y la abstinencia del estatus convulsivo lo hace en la casa. Esas 12 horas ya no tomó trago, usted lo vio como mejor, lo vio más tranquilo, más coherente, lo mandó para la casa, a las 12 48 horas hizo la abstinencia severa, hizo un estatus convulsivo, un edema cerebral y se murió, pues. Y es que si es el alcohólico X o Y, le hicimos un favor a la humanidad, pues dice algunos médicos con cinismo, pero si es su papá, si es su hermano, si es su mejor amigo, si usted haría eso, ¿cierto? O sea, piensen en eso, ¿cierto? O sea, eso es parte de lo que debemos sensibilizarnos con estos pacientes, son pacientes con verdaderas enfermedades muy severas que se pueden complicar, miren todo lo que les vengo diciendo, ¿cierto? Hasta los mismos toxicólogos y psiquiatras que sabemos de esto, le tenemos mucho respeto a un paciente con adicciones porque sabemos que se puede complicar muy fácil de muchas maneras y muchas veces la clínica es inconclusa o muy difícil de obtener, ¿cierto? Siempre administrar tiamina, se recomienda pues siempre en urgencias, eso puede ser preventivo, pero acuérdense que la tiamina, no solamente usted le aplica tiamina y entonces mismo le pone líquidos destrozados, se recomienda hidratar siempre con líquidos no destrozados porque rápidamente usted le puede desarrollar Wernicke-Korsakoff, más que ya le puse tiamina.
pero la tiamina necesita como cofactores el potasio y el magnesio, deben estar en cifras normales para poder realmente actuar, porque usted puede hacer una encefalopatía de Wernicke, una demencia de Korsakoff, aún en presencia de tiamina, porque hay disregulación del potasio y del magnesio. Entonces, como les digo, hay que examinarlos de todos, manden exámenes de todo, y los líquidos destrozados solamente hice hipoglicemias severas y siempre y cuando ya la tiamina ya sea repuesta y el potasio y el magnesio estén estabilizados o estén bien, ¿cierto? A veces hay que sedarlo, hay que, cierto, hay una cosa digamos, dice en la literatura, que es la intoxicación alcohólica, idiosincrática o patológica, que es la persona que con uno o dos tragos se mete con una laguna mental, es como una disociación de una, ¿cierto? Eso está descrito, pero eso es muy raro. Y algunos abogados, pues anecdóticamente lo alegan como que van a sacar, es inimputable su paciente porque mató a la persona borracho. Eso se cae de su peso fácilmente. Una intoxicación idiosincrática es como un episodio psicótico agudo asociado a un metabolismo patológico del alcohol. Eh, entonces el paciente mata a cualquier desconocido. Pero si mató al amante de la esposa que le llevaba ganas hace 2 años, pues eso no es psicótico, ¿cierto? Rápidamente se cae de su peso, que eso no es intoxicación idiosincrática. De hecho, yo llevo 15 años acá y han llamado incluso a veces a cosas legales. Yo nunca he visto eso realmente. O sea, eso es como anecdótico, pues que existe y pueden haber personas, pero eso es muy raro. La abstinencia al alcohol, acuérdense que dentro de la abstinencia del 70, del 60 al 70% de los pacientes que llegan alcoholizados a urgencias ya tienen un síndrome de abstinencia en evolución, y de esos por lo menos la tercera parte, por más o menos como el 20 al 30% tiene una abstinencia moderada severa que puede llegar a ser con delirium tremens, que es el paciente que llega alucinando, esa famosa, las llaman de formicación, que es observarse insectos bajo la piel o que se lo comen o que lo ulceran, ¿cierto? Entonces siempre estén pendientes como de esos casos, ¿sí? Y recuerden que sin tratamiento, o sea, es una verdadera emergencia médica. Sin tratamiento puede tener una mortalidad hasta del 30% y con tratamiento hasta del 5%. O sea, es una cosa supremamente severa, solo por la abstinencia, pero si sumamos factores asociados, yo creo que esa mortalidad se puede ir al 40 al 50%. Porque acuérdense, nuevamente, un paciente licorado a urgencias pues puede descompensar por prácticamente cualquier sistema, y tristemente hoy en día la mayoría de pacientes que llegan alcoholizados a urgencias no han consumido solo alcohol, sino por lo menos cigarrillo, muchos de ellos cocaína, muchos de ellos marihuana, muchos de ellos incluso anfetaminas. Entonces es mucho más complicado porque ahí sí que se puede descompensar mucho más fácil. Muchos pacientes de estos que llegan, digamos, alcoholizados a urgencias terminan en UCI, son de cuidado intensivo, de ponerse al pie con lupa de la pata del paciente para poderlo estabilizar, y muchas veces duran en UCI hasta 15 días. O sea, eso no es una cosa sencilla ni simple, ¿cierto? Hay pues unos síntomas de abstinencia pues de todo tipo: desautonomía, convulsiones, alteraciones emocionales, disforia, sí, temblor, ¿cierto? Está la famosa SIGWAR, ¿cierto? Que es la famosa pues escala de la abstinencia, que es de 15 ítems, ¿cierto? Menos de 10 no requiere tratamiento farmacológico, se dice que menos de 8 ya, pues como que se ha revaluado eso, pero es una buena escala de manejo útil, validada y publicada en nuestro medio, que se puede, digamos, ayudarle a monitorizar la severidad de la abstinencia y la necesidad de tratamiento farmacológico de la suspensión. Evalúa náuseas, temblor, diaforesis, alucinaciones, orientación, ansiedad, trastornos del pensamiento, convulsiones, cefalea, enrojecimiento facial, calidad del contacto, ¿sí? Dentro de los laboratorios, básicamente recordarles, pues yo paso rápido, pero es para recordarles que hay que mandarle exámenes de todo. O sea, básicamente se los digo así rápidamente: por lo menos un hemograma, una ST-ALT, bunicreatinina, glicemia, ionograma con calcio, magnesio, niveles de vitamina B12, niveles de ácido fólico. Si es mujer en edad fértil, prueba de embarazo nunca sobra, ¿cierto? Considerar siempre también BRL y VIH, ¿sí? Porque estos pacientes, como decíamos, pues se le pueden chocolatear por todo lado, monitorizarlo estrechamente, dejarlo en urgencia de observación por lo menos 24 horas, ¿cierto? Si es del caso, se va complicando hasta 48 horas o hasta dejarlo hospitalizado, ¿sí? O sea, es como mirarlos con lupa y no minimizar para nada frente a qué paciente estamos y ante qué patologías podemos estar. Es como el mensaje grande, y buscarle, digamos, por todos lados, examinarlos desnudos, por delante y por detrás. Muchas veces hay que hacer endoscopias urgentes porque lo que tienen es sangrados gástricos masivos, que muchas veces los pacientes terminan muriéndose y descompensándose por eso, ¿sí? Entonces, ante una descompensación de signos vitales, una hipotensión, bradicardia, inmediatamente busque la causa. Si no la sospecha, mande la endoscopia urgente, etc. O sea, son pacientes complejos. No son sencillos para nada, ¿cierto? No los debemos subvalorar.
¿cierto? Dentro del tratamiento de síndrome de abstinencia, pues básicamente las primeras 24 horas no hay digamos, duda en que debe ser con benzodiazepinas, ojalá que no tengan tanto paso hepático, principalmente se recomienda el lorazepam, ¿cierto? Idealmente sería venoso, pero en nuestro medio no existe venoso porque no hay cadena de frío, por encima de 8 grados se naturaliza, entonces no hay cadena de frío suficiente, pero se pueden utilizar, digamos, otras benzodiazepinas, pero también con mucho cuidado de la función hepática, y en algunos casos también anticonvulsivantes como el ácido valproico, la carbamazepina pueden servir para la abstinencia alcohólica también, y un manejo sintomático agresivo, que es lo que venimos diciendo casi siempre. En algunos casos clonidina, otros digamos inhibidores adrenérgicos, ¿cierto? La encefalopatía de Wernicke y la demencia de Korsakoff son por déficit del metabolismo de la tiamina, como lo decíamos, y el tratamiento de abstinencia total, dar tiamina, nutrir y un tratamiento en adicciones integral. Acuérdense que el tratamiento es pregunta de examen. Ideal de adicción es tratamiento integral, multidisciplinario, de mediano a largo plazo, flexible y basado en la abstinencia total. Y en muchos de esos casos, la demencia de Korsakoff es de las reversibles, hasta en el 25% de los casos puede revertir, ¿cierto? La triada clásica pues de la encefalopatía de Wernicke es la ¿cierto? Oftalmoplegia, ataxia y confusión, ¿cierto? Pero solamente como el 30% presentan la triada clásica, hasta el 80% presentan algunos de los signos, entonces uno a veces puede tener encefalopatía de Wernicke-Korsakoff sin un diagnóstico muy claro. La demencia alcohólica, el alcohol produce demencia por 4 o 5 vías, por la toxicidad directa del alcohol, por el daño de la glía y de las conexiones encefálicas y la mielina, ¿cierto? Por los déficits vitamínicos de tiamina, B12, ácido fólico, por los daños, digamos, metabólicos asociados a los daños pancreáticos, de glicemia, hepáticos, ¿cierto? También es muy asociada por los daños vasculares y cardiovasculares de todo tipo, ¿sí? Entonces, como les digo, el paciente alcohólico finalmente muere de falla multisistémica y su demencia realmente es multifactorial, ¿cierto? Sí, o sea que prevenir un alcoholismo y tratarlo a tiempo es prevenir una complicación tan grave como una demencia multifactorial, que a veces las multifactoriales son de las que son prácticamente intratables, pues dele usted lo que le dé, el paciente de pronto se estabiliza un poquito, pero realmente que mejore, pues, ¿cierto? Trastornos psicóticos, afectivos, de la sexualidad ya lo decíamos, del sueño, pues paso rápido porque ustedes tendrán tiempo de leerlo y la idea es como darles pues solo, digamos, una información general, pero que ustedes sigan motivados a seguir buscando y se adapten, ¿sí? Dentro de las conclusiones, pues que es un trastorno, digamos, que produce, digamos, alteraciones a todo tipo, de falla multisistémica, y el seguimiento debe ser a mediano o largo plazo y el tratamiento debe ser como ya les dije.